Muy bien, aperturamos entonces la guía de estudio número 1 del curso de idioma español. Vamos a ver la parte 2 de esta guía. Anteriormente estuvimos hablando de la ética profesional, y hablamos de algunos aspectos importantes, algunas reglas que debemos poner en práctica dentro del desenvolvimiento de nuestra profesión. El día de hoy vamos a estar hablando de la ética ante el mundo global. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que los valores son valores. Aquí en Europa, en Asia, en Argentina, en América del Norte, en Sudamérica, en cualquier parte del mundo, los valores son valores. La honestidad, el respeto, la honradez, el pudor, la sinceridad. Todos estos valores son valores que nosotros hablamos en idioma universal, es decir, que no solamente van dirigidos a un sector o a un grupo de la población, sino a nivel mundial, estos valores, pues nosotros los vamos empleando, ¿verdad? Como parte de nuestra conducta cotidiana. Algunos, claro está que en algunos lugares o algunas personas tienden a resaltar más unos valores que otros. Sin embargo, pues son valores universales, valores que todas las personas, independientemente de la cultura, de la religión, de la posición económica, todas las personas estamos comprometidos, perdón, y tenemos que poner en práctica para el desenvolvimiento y tener buenas relaciones personales. La ética ante el mundo global. ¿En qué consiste este tema? Dice, los mercados desempeñan una importantísima función en la economía global, en el sistema socioeconómico de un país y en todas las empresas, a diferencia de los años 70, donde los mercados eran más domésticos. Actualmente vivimos una economía global donde el comercio mundial está creciendo 3 veces más rápido que la producción mundial. Las organizaciones no ignoran la importancia de las cuestiones y problemas éticos. El 75% a 80% de las principales empresas estadounidenses tienen códigos de ética para sus empleados. Y aquí caemos a esto. ¿Qué tiene que ver la ética ante el mundo global y la economía, el mercado? ¿Qué tiene que ver? Pues como ustedes saben, hay una ética, bueno, hay relaciones humanas, relaciones personales y relaciones sociales. Las relaciones sociales son aquellas que nos permiten tener comunión o tener cierto tipo de relación con segundas, terceras personas ante diversas situaciones. El mercado está representado por aquella zona en donde puede haber comercio, en donde puede haber adquisición o venta de cualquier producto o servicio, pero hay una relación entre personas. Cada empresa elabora o produce distintos productos o servicios que van a llegar a ser consumidos por terceros. Entonces, en ese afán de consumir, hay una relación constante en donde la empresa debe establecer, como lo dice acá, códigos de ética para los empleados. Cada empresa tiene un código, tiene un instructivo, tiene un manual, tiene una forma correcta de comportamiento ante la sociedad. Por ejemplo, yo siempre he puesto este ejemplo, pero es parte de mi compromiso moral. Pues yo soy docente, llevo ya desde el año 2013 ejerciendo dentro del área y yo sé que el compromiso moral que yo tengo ante la sociedad, pues es un compromiso mayor. Tengo que cuidar mi conducta, mi vocabulario, mis acciones, estar en lugares adecuados, no prestarme a situaciones públicas. ¿Por qué? Porque en algún determinado momento alguien va a tener los ojos puestos sobre mí y esto puede ocasionar algún tipo de daño o desequilibrio emocional en terceras personas. Por ende, mi conducta debe ser regulada. Entonces, mi código de ética como docente me dice que yo soy un ejemplo, que yo ante la sociedad debo cuidar muchos aspectos, pero eso es lo que me está exigiendo a mí mi código de ética como profesional. Ustedes no ignoran que las noticias en la radio, en la internet, en las redes sociales, las noticias, las publicaciones de que han habido abusos físicos, abusos psíquicos, emocionales para niños, jóvenes, adultos, incluso por parte del área docente, es muy triste y es muy lamentable y eso es algo que no se ignora, no solo en nuestro país, sino en muchas partes del mundo. Ahora bien, estas acciones dejan mucho y dejan en tela de juicio la labor profesional de un docente, aunque no hay que generalizar. Yo les pongo el ejemplo de este campo porque es el campo donde yo me desenvuelvo, pero así podríamos hablar de un médico, de un, qué sé yo, de un mecánico, de un diputado, de un licenciado, es exactamente lo mismo. Cada área de trabajo, cada empresa maneja
códigos de ética y esos códigos de ética deben estar reflejados en los profesionales. Por ejemplo, nuestra empresa, ustedes saben que yo, o sea, yo soy docente, es mi labor principal, yo soy docente, pero yo profesionalmente hablando, yo trabajo para una empresa llamada Engadi, como ustedes ya lo saben. Mi empresa tiene estándares, mi empresa tiene códigos de ética, mi empresa tiene parámetros, estatutos, lineamientos, reglamentación interna, la tiene y está legalmente vigente. Entonces, yo como profesional me debo acatar a lo establecido dentro de mi institución y a eso se refieren las empresas. Obviamente, ustedes saben que las empresas extranjeras, donde la industria es su principal fuente de comercio, estas empresas, pues obviamente tienen un sistema muy rígido, tienen una estructura respecto al funcionamiento de la institución. A aquellos pequeños contribuyentes, donde de repente es un negocio familiar, en donde es una pequeña, es un pequeño negocio en donde en realidad no hay tanta formalidad. Sin embargo, independientemente de la dimensión de la empresa, tenemos que tomar en cuenta que la ética o los códigos dentro de las profesiones es muy necesario. Las empresas tienen que emplear, por ejemplo, yo les puedo dar un código universal. Esto no solo aplicaría, por ejemplo, para el área docente, sino aplica para todas las empresas. Prohibido las relaciones amorosas dentro del área laboral. Y usted dirá, pero es que es su corazón y nadie puede decidir ahí. Sí, pero fuera de su trabajo. Dentro de su trabajo está prohibido. ¿Por qué razón? En primer lugar, esto podría ser un sinónimo de desatención por parte del trabajador a la empresa, desinterés por parte del trabajador hacia la empresa y el trabajo mismo, distracción por parte de los trabajadores y en cierto punto llega la empresa, las autoridades y ellos se percatan de la situación, pues a anular los contratos laborales. ¿Por qué? Porque hubo una falta de ética, no por la empresa, sino por el trabajador. En la empresa, en la mayoría de empresas no se contratan familiares. Esto también puede generar conflictos dentro del área laboral. Entonces manejan códigos de ética, no porque el profesional no sea bueno, porque no tenga la capacidad, sino para evitar problemas laborales. Entonces la empresa toma estas decisiones. Ese puede ser un código de ética. La empresa establece que los trabajadores deben estar con uniforme, es un código de ética. La empresa establece que los trabajadores deben tener un carné en un lugar visible, un código de ética. Entonces, todas esas reglas incorporadas dentro de las distintas empresas nos permite entender que para el área laboral hay códigos, pero cada área, dependiendo el nivel o donde se desenvuelva, pues cada área pues va a tener así su código de manera individual. Las organizaciones hacen todo lo posible por premiar solo el desempeño ético. La ética es el fundamento sobre el que descansa el éxito de muchas empresas. De aquí dice, la ética es el fundamento sobre el que descansa el éxito de muchas empresas. ¿Ética de quién? Ética de los trabajadores, ética del personal administrativo, ética de los gerentes, ética de todo el que esté incorporado dentro del sistema de la empresa. Así que nosotros como profesionales tenemos que demostrar ser profesionales de calidad, ser profesionales con discreción, ser profesionales que se centran en lo que es su trabajo, en el desempeño de sus funciones, lo hacen de manera excelente para poder proporcionar al 100% la calidad de un producto y un servicio y lo hacen con mucha ética. O sea, la ética es muy fundamental dentro del área laboral. Una de las mayores preocupaciones de los ejecutivos que viajan al exterior es comprender la ética de negocios. Es que en todos los ámbitos en que se desenvuelve o se desarrolla una persona va a haber ética presente. Por ejemplo, incluso usted dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Usted va a un mercado y la manera en que usted trate a las personas, allí también se ve reflejada su ética. Recuerde que la ética, de la ética depende la moralidad, es decir, que usted pone en práctica el respeto, la honestidad, la sinceridad, y usted lo hace cuando usted empieza a ejercer los valores morales, usted es una persona ética y usted es moralmente hablando cuando usted ejerce ética, entonces van de la mano, se relacionan entre sí. Entonces, en algo tan mínimo, por ejemplo, usted va a una tienda, solicita algún producto, usted lo tiene que hacer de manera correcta, de manera ética, cuidando no dañar, no ofender, practicando valores. Por ejemplo, usted llega al negocio y dice, bueno, quiero esto, pero por favor, gracias, disculpe, podría, o sea, palabras que sean acorde a la situación y eso es lo que nosotros debemos cuidar. No solamente la ética
ética no habla de que usted sea un buen trabajador y que sepa hacer su trabajo, no, la ética habla de que usted sepa hacer su trabajo, sea un buen trabajador, rinda de la manera mejor posible, pero que lo haga con valores, lo haga con honestidad, con respeto, con sinceridad, porque allí entonces usted está siendo una persona ética. Dice, si bien el mundo parece estarse achicando en algunos aspectos, la necesidad de respetar y acatar los valores éticos de otra nación es sumamente importante. La existencia de la información accesible significa que hay menos excusas para ignorarla. Es necesario conocer las costumbres de un país y no ofenderlas sin querer. El comportamiento ético permite que un individuo u organización se le permita o no seguir haciendo negocios en otro país. Ética y mercado. Definitivamente un sistema que alienta el egoísmo, el materialismo y el espíritu de lucro es inmoral. Vea, dice, un sistema que alimente el egoísmo, el materialismo y el espíritu de lucro es algo inmoral. Es decir, que si usted va a hacer algo, usted lo va a hacer claro. Todos trabajamos porque queremos tener un beneficio económico. Todos vendemos un producto porque queremos obtener un beneficio económico. Si prestamos nuestros servicios, queremos ofrecer un beneficio económico, pero esto no debe ser primordial. Si nosotros ponemos primero nuestras necesidades antes que las demás, estamos cayendo en egoísmo. Si nosotros nos es más importante los bienes materiales que la integridad de una persona, estamos cayendo en materialismo. Si a nosotros nos interesa solo ver dinero y vemos a las personas y todo lo que hacen en forma de dinero, nosotros estamos teniendo una forma de lucro inmoral. No está mal el querer usted crecer, no está mal el querer usted tener bienes materiales, no está mal el querer usted ganar de su trabajo mismo, pero hacerlo de manera correcta, además hacerlo sin explotar a otra persona, sin dañar su integridad, sin hacer abusar del trabajo mismo. Entonces hay una relación y es la que nosotros debemos dar. La primera ventaja de este sistema es que le permite libertad, es decir, que la gente viva con lo que parezca mejor y que hace dentro de lo posible. Que las consecuencias de las acciones recaigan sobre quienes las realizaron. En este sentido, se trata de un régimen basado en la libertad con responsabilidad individual. El segundo, el segundo lugar, un mercado libre es el espejo más fiel que se conoce de los valores y gustos de la comunidad. Y esta información es indispensable para quienes, para quienes se interesan y preocupan por la moralidad de sus conciudadanos. El materialismo y el consumismo sí existen, son cualidades de las personas, no del sistema como tal. Mire pues, hay personas que son demasiado materialistas. Hay personas que para ellos es más importante los bienes, los recursos materiales que las personas en sí mismas. Hay personas que solo quieren consumir, pero no quieren producir. Hay personas que se van, tal vez se salen del orden moral solamente por satisfacer sus deseos personales, no importando sobre quién y el daño que ocasionen en las demás personas. Esto ya es un acto inmoral. Esto no es que la sociedad nos inyecte y nos diga que así debemos actuar, sino cada uno de manera individual decidimos la manera correcta de actuar, la manera correcta, por ejemplo, en su vocabulario. Yo creo que nadie le tiene a usted, por ejemplo, una pistola en la cabeza y le dice, habla estas palabras o no digas ni una mala palabra. Eso ya es algo de la conciencia de cada persona, en donde decidimos, bueno, esto me es lícito, pero no me conviene, esto está, lo puedo hacer, pero no está bien hacerlo. O sea, cuando ya hay una conciencia en la conducta del ser humano, decimos que es una persona con moralidad y por ende, al desenvolverse o desempeñar un cargo o puesto laboral, esta persona puede hacerlo con ética dentro del área de trabajo. Eso es lo que nosotros debemos comprender. Ahora bien, la economía se transforma para dar satisfacción a estas necesidades.
Caducarían o deberían ser modificados muchos de nuestros índices de desarrollo y bienestar, pero el sistema seguiría siendo el más adecuado para la producción de los bienes y servicios demandados. Porque en una economía libre los consumidores solo son los que determinarán, perdón, qué bienes y servicios debe producir, cómo y para quién. Son las personas las que al disponer de sus ingresos determinan quiénes deben ser dueños de la tierra y de las industrias, de los bancos y medios de comunicación y cuánto debe ganar un profesionista. Vean, hasta con eso, ¿verdad? Son las mismas personas quienes decidimos o tomamos en cuenta todas estas decisiones, ¿verdad? Cuánto va a ganar, qué bienes se van a producir, qué personas van a tener posesión o dominio de ciertas zonas. O sea, tenemos que tomar en cuenta muchos aspectos. Muy bien, continuemos. Ética y equidad. La equidad podríamos decir que es la igualdad, ¿sí? Hay muchas personas que tienen mucho racismo y discriminación. Hay muchas personas que les gusta dañar la integridad moral, la integridad emocional, el balance o el equilibrio que pueden tener otros respecto a su criterio, a su personalidad, a su forma de ser. Eh, Hay personas que abusan de un aspecto que se llama humildad en otros. Hay personas que someten a cosas forzadas a otros y benefician a aquellos que nunca han hecho nada. Eso se llama falta de equidad. La equidad es una igualdad, así como el hombre, la mujer también tiene derechos. A una mujer, el hecho de que una mujer, por ejemplo, sea esbelta, alta, de cabello rubio, no le hace mejor a aquella que sea de tez oscura y cabello negro. Eso no es así. La equidad no está dada a través de apariencias físicas o posiciones económicas. La equidad es aquella acción que tenemos como personas individuales de tratar a todos como iguales, de ser con todos como igual nosotros somos, no tener preferencias. Si voy a beneficiar a uno, también al otro. Si voy a premiar a uno, también al otro. La equidad es la igualdad. Entonces dice, la equidad es la promoción de la imparcialidad en todas las acciones. Es reconocerse como iguales, ofrecer un trato respetuoso a los demás sin distingo de ideología, creencias, posición social, nivel intelectual, edad, género, nacionalidad o cultura. De igual manera, promueve equitativamente el acceso a oportunidades de desarrollo personal y profesional. Por ejemplo, el hecho de ver a una persona portar ropa de vestir normal, casual, a una persona portando un traje típico, un traje regional, el hecho de que una porte y la otra no le hace ser mejor o peor ninguna a la otra. Eso no está bien. Entonces, la equidad es la igualdad que nosotros vamos a tener para tratar a todos independientemente de su ideología, de sus creencias, de su posición, de su nivel intelectual, de la edad, del género. O sea, vamos a tratar a todos de igual manera. Eso es la equidad. Entonces, la ética y la equidad de igual manera van de la mano. Usted no puede tener preferencias. En el área laboral vamos a ver eso, que muchas veces hay preferencias por parte de los jefes con nuestros compañeros y hay que tener mucho cuidado con esos aspectos. Respecto a la ética y la equidad, dice, muestra interés en la persona independientemente de sus diferencias, ofrece las mismas oportunidades a las personas en función de su capacidad potencial y experiencia, se niega a trabajar en función de favoritismos, compadrazos y preferencias subjetivas. Es decir, imagine que usted es la jefa y resulta que su hermana le pidió trabajo, usted le da trabajo a su hermana y por el hecho de que sea su hermana, usted le va a tratar de mejor manera, le va a aumentar el sueldo, le va a dar una oficina y a los demás no, simplemente por no ser familiares. Eso no está bien. En el área laboral, si nosotros tenemos la oportunidad de laborar con un familiar, tenemos que cuidar el trato y la forma de dirigirnos o comunicarnos con estas personas. A eso se refiere la ética y la equidad. Esto les voy a pedir que lo lean en casa por cuestiones de tiempo. Vamos a ir avanzando así rapidísimo. La ética y la cultura.
esto sí es algo muy importante, la cultura. La cultura es la forma de vida de los distintos pueblos, ¿sí? Eso es cultura, forma de vida, costumbres, tradiciones, mitos, leyendas, gastronomía, folclor, indumentaria, todo lo que se practique, elabore o ejerza en algún pueblo, eso es la cultura, la ética y la cultura. Muchas personas vienen del área rural. En el área rural, como ustedes saben, ahí, si en el casco urbano hay falta de desarrollo, en el área rural también nosotros lo podemos notar. Hay personas que no han tenido la oportunidad de pasar por una escuela porque las condiciones en la aldea, en el caserío o donde vivían no eran apropiadas, porque era mejor trabajar que estudiar. Van a ser faltos de cierto conocimiento. Pero ética es ética, la moralidad es la moralidad. La cultura va a variar dependiendo del grupo al que nosotros pertenezcamos. Nuestra conducta va a ser distinta. Por ejemplo, en mi caso, pues yo no soy dada a las vulgaridades o a las malas expresiones. Probablemente alguien creció en una cultura donde era correcto ese vocabulario y no lo va a ver como mal. Entonces, eso es lo que tenemos que entender que la parte cultural muchas veces va a tergiversar o va a cambiar el sentido correcto de las cosas. Estamos en una sociedad en donde lo bueno es visto como malo y lo malo como bueno. Tenemos que cuidar si mi cultura, si donde yo, por ejemplo, hace como, bueno, ya tiene varios años, yo estudié en la universidad y habían 3 compañeros que eran de Zaragoza. Como ustedes saben, a los zaragoceños se les conoce como los macheteros. Y en efecto, pues ahí andan las personas con su machete en la cintura. Y en esa ocasión, pues yo iba para la universidad, yo me asusté demasiado porque los jóvenes salieron de la puerta principal y tenían machetes en la cintura y los empezaron a raspar en las orillas de las banquetas y empezaron a decir palabras ofensivas. Entonces yo me quedé muy sorprendida. Para mí eso fue un tanto ofensivo. Yo sentí temor, sentí molestia, me fue totalmente desagradable. Pero si usted va a Zaragoza, es lo más común que el hombre tenga esa característica. Entonces, la cultura de esa región vino a tergiversar. Entonces, lo que compete es que nosotros, aunque así tengamos bien impregnada la cultura en nuestra forma de ser, que modifiquemos, que moldeemos de tal modo que no dañemos la integridad de ninguna persona. Ese es el objetivo. En términos generales, podemos decir que la cultura consiste en el conjunto de informaciones y de patrones de comportamiento transmitidos mediante el aprendizaje de la generación en generación dentro de la especie humana. La cultura cuenta con unos mecanismos de elaboración, de transmisión y de evolución propios, es decir, la cultura se elabora mediante el recurso al sistema de símbolos humanos de menos no de meros signos animales. Se transmite socialmente, no individualmente, evoluciona a través de generaciones, no de mutaciones genéticas. Entonces, otra forma que vamos a entender respecto a lo que es la cultura y la ética. Yo creo que con esto vamos a concluir, si con esto se concluye el tema respecto a la cultura y la ética. Como les decía, tenemos que comprender que cada ser humano tiene una forma en la cual ha sido criado y esa forma muchas veces interrumpe o en algunos casos contribuye a buenas relaciones personales, profesionales y sociales. La cultura engloba todos aquellos conocimientos, ideas, instrumentos técnicos y modos de vida que los seres humanos han producido para poder adaptarse a su medio. En este sentido, todas las sociedades humanas tienen carácter cultural. No existe ser humano sin cultura. Más aún, el ser humano solo puede realizarse perteneciendo a una determinada cultura. Esto es así, o sea, todos tenemos un origen, tenemos desde hace muchos años pues vimos cómo se vivía, cómo se hablaba, cómo vestir, cómo comportarnos, porque así se nos enseñó en nuestra cultura. Entonces, ahora no puede haber ningún ser humano que carezca de este conocimiento natural. El punto es que lo ejerza. Eso es otro tema, ¿verdad? Porque nosotros podemos estar en una cultura muy culta, muy enfática en sus creencias, en sus valores, pero
uno de manera individual pues decide, bueno, aplico o no aplico esas creencias, esos valores, esas bases que se me han sido inculcadas dentro de mi comunidad, obviamente dentro de mi hogar también, dice. El ser humano prácticamente, la biología se ha detenido, por el contrario, la cultura le permite continuar progresando, inventando y creando. De este modo, el ser humano se ha emancipado de la naturaleza con sus leyes biológicas para instalarse en la cultura con valores sociales. Entonces, ustedes ven, hay una serie de aspectos. Yo le voy a pedir que usted complemente la lectura en casa. Esto pues creo que todos lo sabemos, ¿verdad? La ética en las instituciones educativas. Inicialmente pues yo le hablaba de la ética que como profesionales docentes debemos poner en práctica, debemos cuidar nuestro vocabulario, nuestra forma de comportamiento, algo tan simple y usted dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Incluso nuestra vestimenta. Yo no puedo, estando en el área docente, por ejemplo, que yo vaya a un salón de clases y lo haga con una minifalda. Esto no sería ético, no sería correcto, porque en el ambiente donde yo me desenvuelvo hay jóvenes, hay señoritas, y esto puede ser algo que produzca algún daño emocional, alguna molestia en mis alumnos, ¿verdad? Entonces, hasta eso tan mínimo que yo debo cuidar. En el área educativa, pues ustedes saben, ahí están los administradores, los directores, el personal administrativo, les debemos respeto a los docentes. Antes hay una réplica en la antigua Guatemala del Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el maestro impartía su clase sentado. Los alumnos permanecían de pie durante todo el tiempo que durara la clase. Hoy en día el alumno ya ni siquiera quiere dejar ingresar al maestro al salón. Bueno, la pandemia vino a restringirnos. Antes de la pandemia veíamos esa situación, el dirigirse a un compañero docente de manera vulgar, el utilizar un sobrenombre, o sea, todos esos aspectos los debemos arraigar o eliminar de nuestra conducta, de nuestra forma de ser. Dice, este aspecto se concibe como el proceso de investigación de las necesidades sociales para desarrollar servicios educativos tendientes a satisfacerlas, acordes a su valor percibido, distribuidos en tiempo y lugar y éticamente proporcionados para generar bienestar entre individuos y organizaciones. Entonces, son algunos aspectos que nosotros incorporamos dentro de la ética. Hay una ética social, una ética individual, una ética en el comercio, en la economía, una ética cultural, hay ética en la educación, en todo ámbito en que el ser humano se vaya desenvolviendo, siempre va a estar presente la ética, que será la manera correcta de actuar y presentarnos como profesionales. Entonces, con esto en casa le voy a pedir que usted concluya con la lectura y ya es poco lo que quedó de la lectura, ese párrafo. Usted tiene acceso a la guía de estudio, al link de la guía de estudio número 1 de este curso y con esto concluimos la segunda parte del curso de idioma español.